Bienvenidos a otro programa más de Hablemos como Bereanos, donde escudriñamos la Escritura para corroborar las doctrinas, las prácticas y las distintas facetas de nuestra cristiandad. En el caso de hoy vamos a estar analizando la guerra espiritual desde la perspectiva de Efesios capítulo 6, verso 10 al 20. Por mucho tiempo, desde los 80, finales del siglo XX, 80, 90, y hasta el tiempo de hoy, ha proliferado el concepto en la práctica de la guerra espiritual. Una guerra espiritual que se lucha contra principados y potestades y gobernadores de tinieblas y huestes espirituales de maldad en los lugares celestes para conquistar territorios, para establecer el reino, para hacer cambios culturales y adelantar el propósito o el fin de la iglesia. Y muchos de los conceptos que se hablan o se han escrito acerca de la guerra espiritual se encuentran dentro de una corriente neopentecostal también llamada como la Reforma Apostólica, donde apóstoles y profetas han escrito una gran cantidad de libros, sobre 1000 libros, al menos en inglés, están disponibles en la Biblioteca Libre de Literatura Cristiana, pero hay muchísimos más en español y en otros idiomas hablando sobre la guerra espiritual. Mi pregunta y el plan de estudio que vamos a hacer hoy, vamos a ir de manera expositiva, versículo a versículo de ese fragmento de la carta de los Efesios, y vamos a preguntarnos, vamos a analizar si lo que en esta literatura neopentecostal de la Reforma Apostólica y la Biblia están hablando de las mismas cosas. Si no es así, tenemos que tomar una decisión por cuál de las dos corrientes de pensamiento tenemos que ir. Si por la escritura y su revelación o por los escritos, la literatura de guerra espiritual que tan frecuentemente se leen y se ven en el día de hoy. Vamos a comenzar entonces leyendo, dándole lectura a Efesios capítulo 6, verso 10 al 20. Yo lo voy a leer en dos versiones. Primero vamos a leer la Reina Valera del 60, 1960, y luego vamos a leer una versión más contemporánea, la Nueva Biblia Viva. Con esto lo que procuramos es comparar traducciones, pero también buscar cómo facilitar la interpretación y el lenguaje español a través de varias traducciones de la palabra. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podráis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos,
y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. En la versión Nueva Biblia Viva dice: por último, recuerden que su fortaleza debe venir del gran poder del Señor. Vístanse de toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan hacer frente a los engaños astutos del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra los poderes, las autoridades y los gobernantes de este mundo en tinieblas. O sea, que luchamos contra los espíritus malignos que actúan en el cielo. Por ello, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y así, al terminar la batalla, estén todavía en pie. Manténganse firmes, que su ropa de batalla sea la verdad y su protección la justicia. Estén siempre listos para anunciar las buenas nuevas de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego que arroja el maligno. Pónganse casco de la salvación y tomen la espada que les da el Espíritu, que es la palabra de Dios. Sobre todo, oren a Dios en todo tiempo y cuando lo hagan, sean dirigidos por el Espíritu. Manténganse bien despiertos y vigilantes y no dejen de orar por todo el pueblo santo de Dios. Oren también por mí. Pidan a Dios que ponga en mi boca las palabras que debo decir, para que con valor anuncie las buenas nuevas que Dios había mantenido en secreto. Dios me ha enviado como su representante para predicar este mensaje. Y precisamente por eso ahora estoy preso. Oren para que lo anuncie sin temor alguno, pues ese es mi deber. Les invito a leer ambas versiones y otras de Efesios 6, 10 al 20, pero hoy voy a compartirles de manera expositiva, o sea, versículo tras versículo, vamos a ir entendiendo lo que el apóstol Pablo en efecto dijo y nos quiso decir a través de estas palabras que acabamos de leer. Para comenzar, Efesios capítulo 6 no usa un lenguaje acerca de la lucha espiritual como guerra espiritual. Segundo, en muchos textos que hemos leído acerca de la guerra espiritual, se usa un lenguaje de conquista, de ganar terreno, de establecer reino, de conquistar culturas, sociedades, naciones para Dios. Muchas veces incluso se usan eventos de guerras del Antiguo Testamento interpretados de forma alegórica para representar nuestras luchas con principados y potestades en el Nuevo Testamento. Pero cuando vamos al pasaje, cuando vamos a la escritura, sin conceptos preconcebidos, lo primero que notamos es que Pablo inicia la sección diciendo: fortaleceos en el Señor, queriéndonos decir que la fuente de nuestra fortaleza para lo que vamos a hacer es en el Señor. Es una fuerza espiritual, no humana. Así que no depende la fuerza en esta lucha de nuestra capacidad humana para luchar, ni de metodologías humanas, ni de condiciones humanas. Depende de que nos fortalezcamos
en el Señor y en el poder de sus fuerzas. O sea, vamos a ser fuertes en sus fuerzas. Recuerda las palabras de Pablo cuando dijo que el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que fortaleceos en el Señor, vestidos de toda la armadura de Dios, estar firmes. Son los enfoques de Pablo. Fortaleceo en el Señor. Fuerza que viene de Dios, el poder de sus fuerzas. Vestidos de toda la armadura de Dios. O sea, te estás vistiendo con la armadura de Dios, no propia, es de Dios. Y tercero, estar firmes. La palabra estar firmes, esa fortaleza, viene a afirmarnos, a mantenernos firmes. Por lo demás, dice el verso 10 y el 11, repetimos, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Quiere decir que el diablo en sus acechanzas está atentando contra nuestra firmeza. Y la armadura de Dios y las fuerzas de Dios en nosotros y el poder de sus fuerzas es lo que nos va a mantener firmes para que esa acechanza del diablo no nos quite la firmeza. Repito, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La guerra espiritual en este pasaje no comienza gritándole al enemigo, no comienza decretando o profetizándole al enemigo, ni orando con reprensiones al enemigo. Comienza con dependencia del Señor. Pablo no nos dice, conquisten territorios, solamente nos dice, fortalezcanse en el Señor. Así que, si continuamos estudiando estos pasajes, vemos en el verso 12 que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en el ámbito de lo espiritual, en los cielos. En Efesios 6:12, Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, o sea, no es contra seres humanos. La palabra griega palé, relacionada con la lucha cuerpo a cuerpo que se practicaba en el atletismo greco-romano, no es una palabra de guerra en la capacidad militar. Es una palabra de lucha como lo que vemos en la lucha olímpica, que es una lucha heredada de los imperios grecorromanos y de la antigüedad. Y es una lucha en que dos combatientes tratan de llevar al suelo, tumbar al otro para inmovilizarlo. Y en esa lucha, estar firme con las fuerzas con que Dios nos fortalece, con el poder de sus fuerzas, es clave para poder resistir. Porque en esa lucha tienes que resistir estando de pie, estando en tu posición. En esa lucha no es una guerra militar de conquista, de invasión territorial. Es una lucha grecorromana, cuerpo a cuerpo, en que el enemigo está tratando de desequilibrarte y hacerte perder
tu resistencia para estar de pie en tu posición. Y lo que Pablo exhorta es que nos fortalezcamos en el poder de sus fuerzas, las fuerzas del Señor, fortalecemos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vistámonos con toda la armadura de Dios para que podamos resistir y estar firmes. Porque en esa lucha no es contra carne y sangre, no son contra seres humanos. Estos espíritus, principados, gobernadores y huestes espirituales de maldad están tratando de movernos de nuestra posición. Tenemos que preguntarnos y eventualmente lo contestaremos, ¿cuál es nuestra posición? Esta imagen comunica intensidad, cercanía y resistencia. Es una lucha cuerpo a cuerpo. El objetivo es no ser derribado por el enemigo, por el contrincante. Y esto armoniza con el énfasis repetido del pasaje: estar firme, resistir, permanecer en pie. No podemos enfocarnos en enemigos terrenales, ni políticos, ni sociales, ni partidistas, porque el enemigo no es la carne y la sangre, no son los seres humanos. Es lo que está tratando de movernos de nuestra posición, de nuestra firmeza y de estar en pie, ¿ok? Así que Pablo nos vuelve a hablar y nos repite varias veces en este pasaje acerca de estar firmes y resistir. Estas palabras son histemi en griego, que significa estar de pie, y mantenerse firme, conservar la posición. Antistemi significa resistir, oponerse, mantenerse en contra de una fuerza que te quiere mover. O sea, Pablo usa estar firme, que se puede traducir estar de pie, mantenerse firme, conservar una posición, que es histemi. Y antihistemi, que es cuando haces una fuerza para evitar que una fuerza contraria te saque de una posición, te mueva de esa posición. Así que Pablo no está llamando a la iglesia a invadir o conquistar, sino a mantenerse estable en Cristo frente a la oposición espiritual. Es interesante considerar Efesios 6 del 13 al 14. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Firmes. Estad pues firmes, para que una vez hayas resistido en el día malo y todo haya acabado, estés firme. Resistir, firmeza, resistir, firmeza. Es como si el enemigo quiere moverte de algo y tú tienes que resistirlo. Es como si el enemigo quiere quitarte la firmeza que tienes en algo y tienes que resistirlo. ¿Qué es ese algo a lo que el enemigo nos quiere mover? Del que el enemigo nos quiere mover. El enemigo nos quiere mover de una posición. El enemigo nos quiere mover de nuestra firmeza en esa posición. Y esa posición es estar en Cristo. Cuando estamos en Cristo y estamos con nuestra mente pensando en Cristo y estamos viviendo esa nueva creación en Cristo, el enemigo va a querer movernos de esa posición. Pero si nosotros nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, nos vestimos con toda la armadura de Dios y resistimos y nos mantenemos firmes en esa posición, vamos a tener la victoria en esa lucha cuerpo a cuerpo con los principados, los gobernantes, las potestades y las huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Es interesante que el apóstol Santiago, Jacobo, también nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo
y huirá de vosotros. O sea, el apóstol Santiago también nos dice: resistid, resistid. El diablo viene a chocar con nosotros para movernos de posición. Pero si nos sometemos a Dios y resistimos, no nos vamos a mover de esa posición. Nos vamos a quedar firmes y Él tendrá que huir. Pero en 2 Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5, nos dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? Verso 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjese que cuando hablamos de las armas de nuestra milicia, estas son poderosas en Cristo, en la posición en que estamos, en Cristo. Y son armas espirituales y no carnales. Aunque estamos viviendo todavía en la carne, en el cuerpo físico, nuestra lucha no es física, es espiritual y es poderosa en Dios, en Cristo, para destrucción de las fortalezas. ¿Pero qué fortaleza? Castillos en un mundo terrenal y político, o estamos hablando de algo espiritual y mental. Pues definitivamente, así como la lucha no es contra carne y sangre, tampoco es contra edificios de roca. Son fortalezas mentales que tenemos que derribar, como argumentos, altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La iglesia entonces no guerrea contra seres humanos, y la batalla espiritual no nos autoriza a demonizar personas, culturas o naciones. Nuestra misión hacia las naciones no es destruirlas, sino anunciar el evangelio, destruyendo fortalezas mentales, argumentos y altivez que se levantan en contra del conocimiento de Dios que da el evangelio, y llevando esos pensamientos contrarios a Cristo cautivos a la obediencia a Cristo. O sea, es un argumento apologético en la predicación del evangelio, nuestra arma para lograr la destrucción de fortaleza. Son armas espirituales poderosas en Cristo para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quiere decir que nuestra lucha, nuestra milicia, nuestra batalla, nuestra combate en lo que respecta a los otros seres humanos es una batalla, una lucha de argumentos con demostraciones de poder, dijo Pablo, por el Espíritu Santo. No solamente palabras persuasivas de naturaleza humana, son palabras vivas del Espíritu y palabra profética escrita con argumentación teológica y demostración de poder por el Espíritu Santo, con señales y prodigios que demuestran quién es Cristo y el poder de Cristo. Así que cuando tomamos toda la armadura de Dios, esta armadura es utilizada dentro del contexto del embate del enemigo para movernos de nuestra posición en Cristo. Por eso, si usted se fija, la mayor parte de la armadura es defensiva
es formativa y es misionera, misional. Tiene que ver con la gran comisión, el llamado de hacer discípulos a todas las naciones. La armadura no es una técnica para atacar principados territoriales, es la provisión de Dios para que el creyente permanezca firme en la verdad, en la justicia, la fe, la salvación, la palabra y el evangelio de la paz. La armadura forma al creyente en Cristo, lo protege del engaño, la acusación, la condenación, la incredulidad y la desorientación espiritual. En Efesios 6 del 14 al 17 hay unas ideas muy importantes que vamos a estar compartiendo ahora. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que esta armadura está compuesta por distintas partes y vamos a analizarlas en el contexto grecorromano y militar del tiempo de Pablo. Cuando la palabra dice en Efesios 6:14, ceñidos vuestros lomos con la verdad, el soldado utilizaba un ceñidor, como imagínese una faja de las que usamos para ir al gimnasio o las fajas que las damas utilizan para ceñir su cuerpo. La verdad ciñe, la verdad da forma y la verdad también ayuda a sostener la justicia, la armadura, la coraza de justicia se sostiene por ese cinto de la verdad que nos ciñe, que nos forma, nos da, nos moldea. Imagen moderna sería una faja. La faja que nos amarramos y moldea nuestra barriga, ¿verdad? Nos oculta lo que acá en Puerto Rico le llamamos la pipa, ¿verdad? Y parecemos que estamos slender. Lo mismo que hacemos cuando vamos al gimnasio y nos las ponemos para que no nos lastimemos la espalda con un movimiento inadecuado. Pues la verdad forma y fortalece de acuerdo a la imagen de Cristo, que es la verdad revelada. Juan 17:17 dice, tu palabra es verdad. Quiere decir que la palabra nos tiene que ceñir, nos tiene que formar en la lucha espiritual para estar firmes en el día malo. Segunda de Tesalonicenses 2:10 dice que los que se van a perder por la gran apostasía antes que el Señor venga, van a ser engañados porque no recibieron el amor a la verdad. O sea, tenemos que amar la palabra, tenemos que amar la verdad, tenemos que dejarnos formar, ceñir, fortalecer por ella para en el día malo estar firmes y no irnos con vientos de doctrina falsa, no irnos por el camino de la apostasía, no ser engañados fácilmente. Así que es interesante cómo hasta ahora, a pesar de que este versículo define unos enemigos espirituales como son los principados, los gobernantes y las potestades y las huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes, todavía no nos instruye en esa lucha contra estos seres espirituales que nos quieren mover de nuestra posición en Cristo, que nosotros tengamos que hacer muchas de las cosas que aparecen en los textos de guerra espiritual. Sigamos estudiando cada uno de los pasajes. En el verso 14 nos dice que nos vistamos con la coraza de justicia. La coraza de justicia se pone como parte de la armadura, se pone en todo el pecho
del soldado y está diseñada como un chaleco a prueba de balas en los días de nosotros para proteger los órganos vitales del cuerpo. O sea, vivimos por la justicia. Igual que morimos por el pecado, por la justicia vivimos. El justo por la fe vivirá. Así que esa justicia que recibimos por fe, porque fuimos justificados pues por la fe, esa justicia cubre nuestra vida, no nos deja morir, nos protege los órganos vitales, si fuera material esa coraza, pero espiritualmente protege nuestra vida. La justicia de Cristo, que es nuestra justicia, nos da vida y vida en abundancia, vida eterna, y protege nuestra vida. Su justicia protege nuestra vida. Continúa luego Pablo diciendo y hablándonos acerca de el apresto del evangelio de la paz, y lo llama calzado, el calzado del apresto del evangelio de la paz. Cuando hablamos del calzado, hablamos de los pies y apunta a una disposición, una movilidad y una misión. La iglesia camina de región en región, no para dominar culturas a la fuerza espiritual o física, sino para proclamar el evangelio del reino conforme a la gran comisión. El mensaje que lleva la iglesia no es una declaración de conquista humana, sino el anuncio de la paz de Dios por medio de Jesucristo. Es un mensaje de reconciliación. Es una buena noticia, el evangelio del reino, porque somos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Y Él nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, porque la letra mata, pero del Espíritu, porque el Espíritu vivifica. Y estamos llamados a hacer un ministerio de reconciliación, como si Jesucristo mismo rogase a través de nosotros, reconciliados con Dios. Así que el evangelio de la paz es un evangelio que trae a paz al ser humano que estaba enemistado con Dios a través de la sangre de Jesucristo, la vida y muerte de Jesucristo. Así que en Efesios 6:15 nos está hablando de un caminar cristiano, de un calzado, algo que va en los pies, pero que también da firmeza, también da sostenimiento, también da fortaleza. Algunas veces se ha dicho que esos calzados romanos o esos calzados de los ejércitos romanos tenían como los calzados deportivos que se usan en pelotas, le dicen un spikes, unas puntas que ayudan a la tracción para que no se muevan fácilmente de la posición donde están y resistan en el día malo. Es interesante también como Romanos 10, 14 al 15 nos invita a Pablo a trabajar con el evangelio, pero también pone su mirada en los pies de la iglesia. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, evangelio. Así que Pablo está relacionando el caminar del evangelio, la misión, la gran comisión, el cumplimiento de esa gran comisión de ir hasta los confines de la tierra, llevando el evangelio de la paz, el evangelio del reino, reconciliando a los seres humanos con Dios por medio de Jesucristo. Pablo lo llama la buena noticia, el evangelio. Y dice, como dice la escritura, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. En Mateo 28, 18, 20, claramente Jesús envía
a sus discípulos, a la iglesia, a cumplir la gran comisión. La gran comisión está redactada en esos 3 versículos de Mateo 28, del 18 al 20, de la siguiente manera. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiere decir que Jesús ya tiene toda potestad. Él es Rey de reyes y Señor de señores sobre toda la tierra y los cielos. Su reino ya está aquí, como lo anunciaron Juan el Bautista, Jesús y los apóstoles, y luego la iglesia en la gran comisión recibe el mismo envío de anunciar el evangelio del reino, porque el reino ya está aquí. Y Jesús restauró el camino para que nos podamos unir a su reino. La palabra dice que Él nos trasladó de las tinieblas al reino de su luz admirable. Así que nosotros no estamos estableciendo reino, y no se nos llamó a establecer reino. A nosotros se nos llamó a anunciar el evangelio del reino y a ser discípulos para que vivan bajo la ley del reino, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Esa es la ley real. Y ese discipulado madura a los nuevos creyentes en el amor, para que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto y hace llover sobre los buenos y sobre los malos. Hay una correlación del discipulado con el amor, tanto que Jesús dijo: cuando ustedes se amen los unos a los otros como yo os he amado, el mundo sabrá que son mis discípulos. Quiere decir que la garantía que hemos sido ejercidos en el discipulado de Jesús es que amamos como Él nos amó, y nos amamos unos a otros como Él nos amó. Cuando vemos ese amor en un cristiano, sabemos que fue discipulado de Jesús. Ese es como el diploma del discipulado de Jesús: que se amen como yo os he amado. Así que es bien importante que el evangelio que llevamos, lo llevamos para reconciliar con Dios, demostrar que el reino está cerca de todos aquellos que se arrepientan y vengan por medio del arrepentimiento a Cristo, que Cristo los va a reconciliar con Dios y va a hacer paz entre Dios y los hombres. Y la misión de la iglesia, más que cambiar las culturas y las sociedades en todas las naciones, es hacer discípulos a aquellos que recibieron a Cristo, enseñándoles a amar como Él nos amó, para que nos amemos los unos a otros como Él nos ha amado. De esa manera el mundo, aún el mundo, va a reconocer que somos discípulos del Señor. Así que el escudo de la fe viene sobre todo. Sobre todo, usa el escudo de la fe, porque el escudo apaga los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego del maligno implican dudas, argumentos en nuestra mente en contra de la voluntad de Dios. Implican ataques que desde lejos se tiran como un dardo, como una cerbatana, tira los dardos. Eso va de lejos, pero llega a la mente, y llegan estos ataques a la mente. Nos hacen dudar de Dios, nos quieren hacer claudicar de nuestro llamado, quieren que retrocedamos, quieren que perdamos la firmeza
porque afecta nuestras emociones para que no nos quedemos firmes en Cristo, en la verdad presente, en nuestra realidad en Cristo como nueva criatura en Cristo. Así que esos empujones no son siempre fuertes. A veces vienen como un dardo prácticamente silencioso que llega a nuestra mente, pero la fe levantada como un escudo apaga esos dardos, porque seguimos creyendo en el Dios de nuestra justicia, seguimos creyendo en la verdad de nuestro Dios que nos ciñe, seguimos creyendo en el evangelio del reino que predicamos y en nuestra misión, seguimos creyendo en la palabra que es la espada, seguimos creyendo en la salvación que recibimos por fe, y si seguimos creyendo en él, vamos a ser fortalecidos por la fe en el poder de sus fuerzas, y los embates o dardos no nos van a mover de nuestra posición en Cristo. La fe es un escudo de victoria, porque Primera de Juan 5, del 4 al 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y en Romanos 8, 37 al 39, Pablo nos dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, tengo fe, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos más que vencedores. Ninguna cosa creada, el principado, la potestad, el gobernador, la hueste espiritual, ni el pasado, ni el presente, ni el porvenir podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Fíjense que en todos estos pasajes se enfatiza la posición en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y es la fe lo que nos hace estar en Cristo Jesús y nos da la victoria que vence al mundo. Es la fe lo que nos hace nacer de nuevo, nacer de Dios. Todo lo que es nacido de Dios, dijo Juan, vence al mundo. Y la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Así que no importa lo que el enemigo pueda lanzar contra nosotros, si mantenemos nuestra fe en su lugar correcto, en Cristo, permanecemos en Cristo, y si permanecemos en Él, nada nos podrá separar del amor de Dios. Somos más que vencedores. Así que también nos invita a ponernos un yelmo de salvación. Es interesante que el yelmo es un casco, ¿verdad? Y el casco está protegiendo la cabeza, y podríamos decir que la cabeza representa nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras emociones, nuestra voluntad, ¿verdad? Pero ese yelmo es de salvación, y la salvación nosotros la obtuvimos por gracia, ¿verdad? Y como la obtuvimos por gracia, como dice Primera de Tesalonicenses 5:8, cuando nos vestimos de esa salvación, nosotros estamos protegiendo nuestra mente en la salvación, protegiendo nuestra mente en la salvación. Miren esto, Primera de Tesalonicenses 5:8, que por cierto fue escrito antes que Efesios. Primera de Tesalonicenses 5:8 fue escrito alrededor del año 50 a 51 después de Cristo por Pablo, y ya la carta de los Efesios fue escrito en el año 60 al 62, mientras estaba encarcelado en Roma. Por eso es que dice que es un embajador en cadenas. Y
Dice en 1 Tesalonicenses 5:8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Esa palabra significa ser vigilante y prudente, o sea, mentalmente atento, vigilante y prudente. La palabra nefo, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Fíjense que esta expresión es anterior a la armadura de Dios de Efesios 6, 10 al 20. Pero ya está comenzando a tomar forma la armadura de Dios en la mente de Pablo. En este caso de Tesalonicense, él llama la coraza, no la coraza de justicia, es la coraza de fe y de amor. Y llama al yelmo la esperanza de la salvación. Quiere decir que si tomamos los dos pasajes, nuestra mente se mantiene prudente, se mantiene sana, se mantiene sobria, se mantiene vigilante, evita el temor, el miedo, la ansiedad. Si nuestra esperanza está en nuestra mente continuamente en la salvación que es segura, porque es la salvación que nos dará el Señor cuando Él regrese. Es importante que Pablo identifica la espada del Espíritu como la palabra de Dios. Espada del Espíritu, la palabra de Dios. Y es que el Espíritu y la palabra siempre actúan juntos. Desde Génesis 1, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu volaba sobre las aguas y la palabra comenzó a ordenar. Ahí estaba el logos, el verbo, y estaba el Espíritu trabajando en el orden, en llenar la tierra de vida, de plenitud y en establecer el reino de Dios en la tierra. Siempre trabajan juntos. Así que la espada del Espíritu, la palabra de Dios. La palabra de Dios usada por el Espíritu, a través del Espíritu, que obviamente habita en nosotros, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor. Así que el Espíritu de verdad también. Así que en 2 de Timoteo 2:15, Pablo da instrucciones de cómo usar esta palabra de verdad, esta espada del Espíritu, la palabra de verdad, la escritura. Y le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que tenemos que adiestrarnos en el uso de la palabra para nuestra lucha espiritual. Porque nuestra lucha espiritual va a depender muchas veces que entendamos y conozcamos bien la palabra de Dios, porque lo que nos va a mantener firmes va a ser precisamente nuestro conocimiento, la revelación que Dios nos ha dado a base de esa palabra. Ese es nuestro fundamento. Jesús mismo dijo que el ser humano que escucha sus palabras y las pone en práctica es como el hombre sabio que cavó hasta encontrar la roca para sobreedificar su casa sobre la roca. Quiere decir que la roca es tipo de la palabra y una casa sólida sobre la roca es una vida construida a base de la palabra. Si ignoramos la palabra y no la sabemos utilizar, no vamos a ser sabios y no vamos a tener una vida resistente a los embates de la vida, que es muy similar a lo que Pablo nos está pidiendo que hagamos en esta lucha espiritual. Mantenerse firme y resistir los embates de la vida y del enemigo en especial. Así que en 2 Timoteo 4:2, Pablo le vuelve a decir a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjese que las armas de nuestra milicia no son carnales, están hechas para derribar fortalezas, destruyendo argumentos altivos contra el conocimiento de Dios. Y Pablo aquí le está diciendo, usa esa espada, usa esa palabra, predica a tiempo y fuera de tiempo. Insta a la gente a venir a Cristo, redargúyelos, reprende lo que está mal hecho, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque la lucha no es contra la carne y la sangre.
es contra espíritus. Y la lucha en el ser humano es un argumento teológico, un argumento apologético, es un argumento que derriba argumentos contrarios. Y es la palabra de Dios, usada por el Espíritu, en paciencia y doctrina, enseñanza. Así que Tito 1:9, Pablo le dice a Tito, ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Retén la palabra fiel según la sana doctrina, tal como te ha sido enseñada, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahí vemos el efecto de la palabra como arma de nuestra milicia, arma espiritual poderosa en Cristo. Es convencer a los que contradicen, a los que están en esos argumentos altivos en contra del conocimiento de Dios. Se les convence con la espada del Espíritu, usada por el Espíritu, en gracia, palabras sazonadas con sal, llenas de gracia, en amor, en un espíritu de amor, de paciencia, de doctrina, de enseñanza. Es enseñando, dialogando con otras personas, utilizando bien la palabra, interpretándola bien, que usamos la espada del Espíritu en nuestra lucha espiritual. Sí, los principados, las potestades y los gobernantes de tinieblas y las huestes espirituales de maldad tienen gente atada y tienen culturas que han formado en torno de ellos y de la idolatría a espíritus inmundos, a demonios que se esconden detrás de las imágenes idólatras de los pueblos para recibir adoración y quitarle la adoración a Dios. Pero como nuestra lucha no es contra la gente, nosotros convencemos en amor a los que contradicen, usando la sana doctrina. La sana doctrina. Si alguien es convencido por el Espíritu Santo de justicia, de pecado y de juicio, y ve la verdad que es Cristo, y se arrepiente y cree en Cristo, esa persona fue sacada de las tinieblas, del poder de esos principados, gobernadores, potestades y huestes espirituales de maldad, y trasladada al reino de su luz admirable. Amén. Así que es interesante, y con esto vamos cerrando este episodio. La oración de Pablo al finalizar este pasaje en Efesios 6, 18 al 20, hay que contrastarla con la oración que muchas veces nos invitan a hacer en las literaturas de guerra espiritual neopentecostal y de reforma apostólica y profética. Me explico. Ora atando principados y potestades, luchando contra ellos en oración para que la ciudad o el país pueda ser tomado para Cristo. Es un evento, es un conflicto que busca una victoria. Es un conflicto que va tras una conquista. Y es un conflicto que en oración se ora contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas y huestes espirituales de maldad. Mas, sin embargo, en este pasaje que Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra esos mismos seres espirituales que están ahí tratando de movernos de nuestra posición de victoria en Cristo. No es una victoria que tenemos que alcanzar, es una victoria que ya tenemos, de la cual nos quieren mover, como el luchador grecorromano quiere hacer, mover al otro, sacarlo del círculo de lucha, tumbarlo al piso, sacarlo de esa posición donde la persona está en pie y firme. Y es la firmeza lo que nos mantiene en Cristo, es la fe lo que nos mantiene en Cristo, es la armadura de Dios, la salvación,
la justicia de Dios, la fe como escudo, la palabra, el predicar el evangelio donde quiera que vamos, es lo que nos mantiene firmes en el propósito de Dios en Cristo. Así es como obedecemos a Dios, resistimos al diablo y él huye de nosotros. Pero cuando vamos al contexto de Efesios 6, 18 al 20, vemos una oración bien diferente a la que los libros de guerra espiritual nos enseñan a hacer. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con valentía, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo en este contexto, a pesar de que está hablando de los principados, las potestades, los gobernantes, las huestes espirituales que habitan en las regiones celestes, que están luchando contra nosotros esta lucha espiritual, cuando pide oración, cuando da instrucciones de cómo orar, no menciona lo que en los libros de guerra espiritual encontramos. Dice, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas porque estaba en la prisión en Roma, que con denuedo hable de él con valentía, hable de él como debo hablar. No dice, aten los principados de Asia Menor, aten los principados de Éfeso, aten los principados de Roma, para que yo cuando predique el poder de Dios se manifieste. No, oren por mí, oren los unos por los otros, oren por los santos, para que cuando yo hable no me dé miedo, porque tengo que tener denuedo, porque estoy preso por ser embajador de Cristo, del reino de los cielos. Y estando preso me puede dar temor, pero también tengo la responsabilidad de seguir hablando el evangelio donde quiera que yo esté. Así que el Señor me dé denuedo para que cuando yo abra mi boca, yo hable como debo hablar y cumpla mi propósito. No se escuchó nada de atar principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad en esa oración. En otro lugar, Pablo pide una oración similar, porque parece que era costumbre de él este tipo de oración. En Colosenses 4, del 2 al 4, él le dice a los hermanos de Colosa, les instruye cómo orar. Y le dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. O sea, en ambas peticiones de oración, en ambas instrucciones de oración, Pablo lo que pide es, cubrámonos en oración para que hablemos el evangelio como lo debemos hablar, para que Dios nos abra puertas para predicar el evangelio. Pero en esas dos oraciones no vemos ninguna instrucción relacionada con atar principado, atar hombres fuertes, atar potestades o gobernadores de tinieblas. Muchas de las enseñanzas que encontramos entonces acerca de eso, hasta ahora no las hemos podido justificar por la Biblia. Estas enseñanzas en los textos neopentecostales de la Reforma Apostólica, los libros de guerra espiritual que hemos leído, hasta ahora no hemos encontrado un pasaje que justifique esas acciones. Sí hemos visto
que tenemos que orar los unos por los otros, que tenemos que orar para tener valentía y que tenemos que orar para predicar el evangelio y el misterio de Cristo correctamente, como se debe. También hemos visto que tenemos que orar para que Dios nos abra puertas para predicar el evangelio. Hemos visto que tenemos que resistir, estar firmes en la posición en que estamos, la posición de victoria en Cristo Jesús, donde somos más que vencedores, porque nada ni nadie, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Así que no es una vida de combate en conquista, lo que hasta ahora hemos visto en Efesios 6, del 10 al 20, sino una vida de resistencia en victoria por medio de la fe, siendo salvos, justificados, ceñidos por la fe en la verdad, en la palabra, usando la palabra con destreza como conviene, dejando que el Dios por el Espíritu use su palabra a través de nosotros. La espada del Espíritu, no es nuestra, del Espíritu. La palabra de Dios, no nuestras palabras. Y llevando el evangelio de la paz con presteza donde quiera que vayamos, cumplir la gran comisión. Creo que si hiciéramos esas cosas, fuésemos más efectivos, estaríamos más firmes, estuviéramos cumpliendo el propósito de Dios como iglesia, y cuando llegase el día malo, cuando acabe todo, estaríamos firmes en Cristo Jesús, porque estaríamos obedeciendo a Dios. Y la palabra dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros huirá. Continuaremos en el próximo episodio y espero ver sus comentarios, que comparta esto con otras personas, sus inquietudes, qué opinan del tema, qué quisieran que hablemos. Escríbanlo abajo en el video y con mucho gusto les vamos a estar respondiendo. Dios les bendiga.